Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver nosotros que la estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva fue la estadística que ustedes vieron en el semestre anterior y dice que comprende las técnicas que se emplean para resumir y describir datos numéricos. ¿Sí? Ustedes, nuevamente, recordando, recopilaban una serie de información y posteriormente la procesaban, ¿sí? Hacían una distribución de frecuencias y toda la información que ustedes tenían ya en esa distribución de frecuencias la plasmaban en un diagrama de barras o un histograma. Posteriormente, eso lo vieron para un conjunto pequeño de datos y luego lo vieron para un conjunto grande de datos, donde ustedes toda la información la clasificaban también en una distribución de frecuencias, pero ahora con clases, ¿sí? Y con algunos intervalos de clases, y posteriormente terminaban también ustedes esa información de alguna manera procesándola y plasmándola en un diagrama también de barras e histograma. Imagínense ustedes que estén en un trabajo y que de repente su jefe les diga, ¿saben qué? Necesito que me dé la información del año pasado sobre cierta producción. Entonces, pues ustedes no van a sacar todos los datos en una hoja y llegar con un archivo de 400, 500 hojas, no. Ustedes tienen que llegar ya con su información procesada. Si estamos hablando de un conjunto grande de datos, más de 50 datos, 100, 200, 300, etcétera, pues esa recopilación de datos hay que procesarla y plasmarla, llegar ustedes con un diagrama de barras, con la distribución de frecuencias, diagrama de barras, histograma, etcétera, y poderla presentar. Entonces, es lo que se trata aquí en la materia también, que sepamos nosotros procesar esa cantidad de datos, ¿sí? Y que lo podamos resumir. Bueno, entonces esa parte de la estadística descriptiva, les decía, es lo que ustedes ya vieron en el semestre pasado. Y entonces vamos a entrar a estadística inferencial 1 y a la estadística inferencial 2. Esa parte de la estadística inferencial 1 y inferencial 2, pues entra aquí en estadística inferencial. Es decir, ustedes van a llevar conmigo el día de hoy, vamos a empezar con esa materia de inferencial 1, pero para el siguiente semestre llevarán la materia de estadística inferencial 2. Les decía, para gestión empresarial es muy importante la materia que nosotros estamos empezando a ver, porque lleva una secuencia, es decir, son 3 materias prácticamente y todas con su respectiva secuencia. Entonces, en otras ingenierías, pues nada más les darán estadística y solamente, ¿no? Pero para ustedes sí es estadística descriptiva, diferencial 1 y diferencial 2. Bueno, entonces, ahí está muy bien. Vamos a ver entonces qué es estadística inferencial. Dice que comprende las técnicas con las que, con base únicamente en una muestra sometida a observación, se toman decisiones sobre una población o proceso estadístico, ¿sí? Analizar toda una población me va a costar tiempo y me va a costar mucho dinero. Y a veces es imposible analizar toda la población. Entonces, si nosotros tomamos muestras características de una población, podemos tomar una decisión. Por eso decía que la rama de las matemáticas nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, nosotros vamos a tomar una decisión una vez que se haga un procesamiento de datos, un procesamiento estadístico. Muchas veces yo les doy el ejemplo cuando vamos nosotros de alguna manera a votar por un presidente de la República, pues somos millones de mexicanos los que votamos, mas sin embargo, después de la votación en 2-3 horas ya tenemos prácticamente quién es el ganador, ¿sí? Y es un estudio que hay una empresa, Mitoski, que lo hace. Y entonces, ¿cómo hace este estudio Mitoski para, antes de todo el conteo de toda la población, poder decir quién ganó? Pues lo que tiene que hacer es tomar
muestras de alguna manera significativas y en base a esas muestras tomar una decisión, ¿sí? Por eso hoy en día, ya cuando Mitofsky dice, bueno, ganó tal partido, ya se andan felicitando y efectivamente, al menos que vayan a hacer trampa, pero efectivamente da resultados buenos. Pero fíjense bien, tenemos que primeramente trabajar con la muestra, pero con muestras características de la población para que nos puedan dar resultados adecuados. Entonces, esa es la parte de estadística inferencial. A veces nosotros va a haber la siguiente unidad, que es estimación, y vamos a tener que estimar algunos parámetros, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar que es un parámetro, y vamos a hacerlo a partir de estadísticos. Entonces, quiere decir que vamos a partir de la muestra para poder estimar una característica de la población. Y para eso también podemos tener algunos intervalos de confianza para encontrar esos parámetros, ¿sí? Y también, de alguna manera, ya que tenemos esos intervalos, podemos formular hipótesis, que viene siendo la unidad 3. Entonces, vamos a trabajar con una población y vamos a trabajar con dos poblaciones. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la definición para acordar de población. Dice que la población es un conjunto de todas las observaciones posibles sobre una característica de interés. Es decir, tomamos en cuenta todo. Y una muestra, pues es un subconjunto de esa población de la cual se deriva. Es decir, de la población tomamos pequeñas muestras que son subconjuntos y en base a esto podemos nosotros de alguna manera pues darnos una idea de lo que es nuestra población. Y si trabajas con una muestra, vas a trabajar con menos dinero y vas a trabajar con menos tiempo y vas a obtener, con todo lo que vamos a aprender aquí, pues vamos a obtener buenos resultados. Entonces, ya decían lo que era la población y lo que era una muestra. Bueno, ustedes en la materia anterior vieron lo que era sigma, lo que era sigma cuadrada, por ejemplo, lo que era mu, ¿sí? Y estas son algunas características de la población que ustedes ya saben cómo medirlas y que las vamos a retomar más adelante. Por eso estamos ahorita dando esta explicación para ir nosotros tomando en cuenta ya el vocabulario estadístico. También para la muestra tenemos algunas características, como era S, como era S al cuadrado y como era X estándar. Fíjense bien, para la población sigma es la desviación estándar, sigma al cuadrado es la varianza y mu es la media, pero sigma, varianza y media de la población. Lo vamos a definir con estas variables para que ahorita nosotros desde aquí ya vayamos tomando en cuenta esos detalles. Entonces, a las características de la población se le llama parámetros y a todas las características de la muestra se le van a llamar estadísticos. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablen de un parámetro, ya saben que pueden ser estas características. Cuando hablen de estadísticos, pues también aquí es una desviación estándar, pero es una desviación estándar de la muestra. Aquí es una varianza, pero de la muestra, y aquí es la media de la muestra. Muchas veces los que manejamos la estadística, a veces estamos confundiendo que hablamos de la media y hay que ver cuál de las dos variables vamos a tomar. Porque en cierta forma sí vamos a tener en las fórmulas que vamos a estar viendo más adelante, sí vamos a tener algunos cambios entre desviación estándar y desviación estándar de población y de muestra, ¿sí? Entonces, esto ustedes desde la primera unidad empezaron a medir la varianza, la desviación estándar, media, tanto para una población y para una muestra. Esas medidas ya las llevaron a cabo. Posteriormente, en las últimas dos unidades, les comentaba, tuvieron que empezar a ver distribución normal, importantísima, distribución binomial, distribución de student, etc. Entonces, normalmente, a veces
pues se ven muy a la carrera, las tenemos que ver aquí físicamente resolver problemas, pero también hay software que nos lo pueden solucionar. Pero lo primero es que sepan ustedes decirle al software qué es lo que van a hacer. Entonces, no sé yo ahorita poco comunicación, pues ahora sí que no hemos tenido comunicación, ya que nos comuniquemos, pues vamos a ver en esta cuestión cómo andan, porque va a ser la base. Las últimas 2 unidades es la base para estadística, de estadística descriptiva. Las últimas 2 unidades es la base para lo que es la estadística inferencial 1. Entonces, vamos a aterrizar también en esta unidad, por lo menos en ver distribución normal y distribución binomial, para recordar el uso de las tablas que ustedes ya estuvieron viendo, porque de aquí en adelante, todo lo que son intervalos, todo lo que son hipótesis y demás, vamos a estar básicamente tomando en cuenta este tipo de una manera de gráficas. Bueno, una vez que nosotros vayamos avanzando en las unidades, vamos a aterrizar en un trabajo final que vamos a hacer, y para ese trabajo final vamos a tener que tomar en cuenta las componentes de una investigación, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí lo vamos a mencionar el día de hoy. Es formulación del problema, diseño del experimento, la recolección de datos, tabulación y descripción de los resultados. Entonces, en base a esto, nosotros también vamos a tomar decisiones. Entonces, al final de cuentas, hay que ir preparando con lo que ustedes ya vieron de estadística descriptiva. Les decía, esta es una secuencia, esto va de la mano. Yo puedo tomar en cuenta un problema donde les explique algo de estadística inferencial, pero tengan que involucrar la estadística descriptiva que ustedes ya conocen, que ustedes ya pasaron la materia, y entonces pues hay que darle una repasadita en caso en su casa. Ustedes les recomiendo una repasadita, sobre todo cómo calcular una distribución de frecuencias, diagrama de barras y histogramas, y sumamente importante, vamos a dedicarnos para esto a un conjunto grande de datos. Entonces, una repasadita al semestre anterior les va a ser de mucha utilidad. Yo les voy a retomar la parte de las 2 últimas unidades para poder iniciar con la unidad 2, que de alguna manera pues ya es puro cálculo. Ahorita estamos viendo mucha teoría, estamos hablando un poquito de conceptos, pero ya de la unidad 2 en adelante es mucho cálculo, y pues tenemos que estar bien al pendiente.